Y entonces, la innovación, más que una buena idea, la innovación, desmontémonos de ese cuento de que la innovación es tener una buena idea, o que la innovación es la creatividad, son cosas distintas. La innovación es más la capacidad de una persona o de una de organización a adaptarse a esa incertidumbre, a ese caballo galopando. Entonces, imaginemos la metáfora, el caballo está galopando por todos esos cambios, por toda la irrupción, por todo lo complejo, está galopando y yo estoy bien montado, listo para correr con el caballo. Es la capacidad de adaptarse al cambio, que a veces en el estado es difícil, ya lo vamos a ver por qué, por muchas razones, pero es cómo hacer organizaciones resilientes, municipios resilientes, economías resilientes. Y entonces ahí entramos ya de plano a la innovación pública. Pero si se dan cuenta, empezamos con que la innovación es escuchar. Eso es tal vez lo más importante. Si se quedan con eso, perfecto. La innovación pública no es solo la innovación hecha por la administración pública. Eso es otra cosa. La innovación pública es la innovación que genera valor público. Y esto es súper importante porque en el mundo de la innovación pública ya no es el Estado desconfiando del privado, sino el Estado y el privado trabajando juntos. Imagínense en un coworking, alguien del Estado, alguien del sector privado, alguien de la academia, todos trabajando juntos. Oiga, ¿cómo sacamos esto adelante? Y ahorita en tiempos de COVID, lo público y lo privado se unieron mucho. El desarrollo económico, es decir, que hoy a una empresa le vaya bien, es un tema de valor público. Entonces, todo empieza como a colapsar y uno empieza a entender que no hay que generar esa información. ¿Qué tal cuando una empresa de tecnología llega o algo al sector público, cómo lo miran todo el mundo como si fuera corrupción, yo no puedo hablar con nadie? Nos acostumbramos un poco a eso. Que, ojo, no estoy diciendo que haya que saltarse los procesos de contratación ni nada, por favor, no me malinterpreten. Pero ¿cómo así que no nos podemos reunir con el sector privado para trabajar soluciones juntos? Y ya ahorita hay varias formas de hacerlo y cada día tiene que haber más formas de hacerlo. Pero hay que desgastar un poco esa frontera entre lo público y lo privado que nos está haciendo mucho daño, para un lado y para el otro, por la corrupción por un lado, pero tenemos que romper un poco esa barrera entre lo público y lo privado, porque la innovación pública no es la innovación hecha por el sector público, sino la innovación pública es la innovación que genera valor público. Y entonces un emprendimiento, por ejemplo, un emprendimiento social que soluciona el transporte de última milla en un barrio, por ejemplo, las patinetas. Entonces, uno Transmilenio, el sistema de transporte lo deja en un sitio, después el alimentador, y el alimentador, pero usted vive muy arriba en la loma. ¿Y qué pasa entonces si usted tiene unas patinetas o un sistema adicional, por ejemplo? Eso eso puede ser valor público y lo están prestando un privado, pero genera valor público. Otro tema muy importante, la innovación pública y la innovación social son hermanas. ¿Por qué? Porque la innovación social busca también fines públicos, fines de impacto público, generar impacto, mejoramiento en las condiciones de vida de las personas. Entonces, la innovación pública y la innovación social son hermanas. De hecho, yo lo pongo así, pero cuando después le salen de innovación pública en el buen sentido de la palabra, la innovación pública ya incluye la innovación social. Pero como tenemos esa dualidad siempre, por ahora pensemos que son hermanas. Y son hermanas también, entre otras cosas, porque las dos parten de la necesidad. Y la necesidad es uno de los drivers o uno de los detonantes más grandes de la innovación, la necesidad. Pongamos un ejemplo. Y este ejemplo, después, digamos, les fue bien al principio y después no terminó siendo el mejor ejemplo, pero no importa, es para ilustrar el concepto. Esta es una bomba de agua, una bomba de esas, digamos, para sacar agua de un pozo profundo. Esto es muy común en los colegios de África, donde no hay agua. Entonces, para poder tener agua para los baños y para las cocinas, pues alguien tiene que jalar esta palanca 1000 veces. Y pues entenderán que con cada palanca sale un chorro muy pequeño, pues es extenuante poder tener el agua lista para los colegios. Entonces, ¿qué hizo la gente? Unió dos mundos, que eso es una técnica de innovación que se llama clashing o unión de dos mundos o matricial, el mundo de la necesidad del agua con el mundo del juego. Y miren lo que se inventaron. Esta rueda es una rueda como de un parque. Entonces, cada vez que gira, es como si yo jalara la palanca. Los niños no tenían parque, ahora juegan en esa rueda y cada vez que gira, sale agua. ¿Sí? Entonces, la innovación a veces son estas cosas de así de simple. La innovación no son robots andando.
La innovación es esto. La innovación es esto, es como sentarse a pensar, ahí por ejemplo, sentar a pensar la necesidad del agua con lo que los niños querían usar, una rueda. Por ejemplo, solo el 5%, solo el 5.7% de los municipios del país tiene salas de cine. Solo el 5.7%. Ese fue un proyecto que hicimos. Unimos el mundo del transporte con el mundo del cine y creamos el Cinebus. Lo llevamos por varios municipios del país. Y lo mismo, es algo relativamente simple.